Almohadilla título atractivo para YouTube. Kerem destrozado. Ande abre su corazón, el pasado la persigue en secretos de dolor turco Almohadilla guión del vídeo. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que nos llegan directamente desde Turquía. Me da muchísima alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo tema que estoy segura, les va a encantar. Hoy vamos a explorar esas historias que nos tocan el corazón, esas tramas donde el dolor del pasado, los secretos guardados y las heridas sin sanar juegan un papel fundamental en el presente de nuestros personajes favoritos. Sí, vamos a hablar de esos momentos en que el pasado regresa para atormentar a nuestros protagonistas, especialmente de la mano de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de emociones, revelaciones impactantes y, por supuesto, mucho drama turco. Antes de empezar, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gusta el contenido que les traemos, por favor, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos fanáticos de las series turcas y, lo más importante, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, noticias y reseñas sobre sus series favoritas. Y ahora sí, vamos al grano. Empecemos hablando de una serie que, aunque no protagonizada directamente por Hande o Kerem juntos, sí que tiene a cada uno de ellos brillando por separado en historias donde el pasado juega un papel crucial, Senkalkam, donde Hande Erçel nos robó el corazón como Eda YLDZ. Esta serie, que podríamos catalogar dentro del género de comedia romántica con toques de drama, catapultó a la fama a Hande y a Kerem Bürsin a nivel mundial. La historia nos presenta a Eda, una joven florista con una beca para estudiar arquitectura en el extranjero, beca que pierde debido a un corte de fondos de la empresa de Serkan Bolat. A partir de ahí y por una serie de circunstancias rocambolescas, Eda se ve obligada a firmar un contrato de compromiso con Serkan por 2 meses para que él pueda recuperar a su exnovia. Aunque a simple vista parezca una simple comedia romántica, Senkalkam es mucho más que eso. La serie explora temas profundos como el sacrificio personal, la ambición, la familia y, por supuesto, el pasado. En el caso de Eda, su pasado está marcado por la trágica pérdida de sus padres en un accidente. Este evento traumático la define y la impulsa a luchar incansablemente por sus sueños y a proteger a su tía, su único familiar cercano. Eda lleva consigo el peso de la orfandad, una herida que, aunque intenta disimular con su optimismo y energía contagiosa, nunca termina de cicatrizar por completo. Ese dolor, aunque a veces latente, siempre está presente, influyendo en sus decisiones, en su forma de relacionarse con los demás y, especialmente, en su desconfianza hacia las figuras de autoridad, en particular hacia Serkan. A lo largo de la serie, se revelan secretos relacionados con el accidente de sus padres, secretos que la obligan a enfrentarse a su pasado de una manera dolorosa y a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su fortaleza y su lealtad. La investigación sobre las circunstancias del accidente se convierte en un hilo conductor importante de la trama, desenterrando verdades ocultas que sacuden los cimientos de la vida de Eda y la obligan a cuestionar todo lo que creía saber. El pasado de Eda, marcado por la pérdida y el dolor, no es solo un elemento narrativo, es un motor fundamental de su personaje, una fuerza que la impulsa a superarse y a encontrar la felicidad a pesar de las adversidades. La serie nos muestra cómo el dolor puede ser un catalizador para el crecimiento personal y cómo, a pesar de las heridas, podemos aprender a amar y a reconstruir nuestras vidas. Pero no solo Eda tiene un pasado complicado. Serkan Bolat, el workaholic y aparentemente frío arquitecto, también carga con sus propios fantasmas. A lo largo de la serie vamos descubriendo que Serkan tiene una relación muy tensa con su padre, Alp Tekin, una relación marcada por la culpa y el resentimiento. Un evento traumático en su pasado, la pérdida de un amigo cercano en un proyecto de construcción donde su padre era responsable, lo ha convertido en la persona que es, un hombre obsesionado con el control, la perfección y el trabajo, incapaz de mostrar sus emociones y de conectar verdaderamente con los demás. La sombra de ese accidente persigue a Serkan, atormentándolo con recuerdos y dudas sobre su propia capacidad. Él se culpa a sí mismo por no haber podido evitar la tragedia, y este sentimiento de culpa lo ha convertido en un hombre reservado, distante y con dificultades para confiar en los demás. La serie explora cómo el pasado puede moldear nuestra personalidad y cómo, a veces, necesitamos enfrentarnos a él para poder avanzar y liberarnos de las cadenas que nos atan.
Serkan debe aprender a perdonarse a sí mismo y a reconciliarse con su padre para poder superar su trauma y abrirse al amor. Su relación con Eda se convierte en un catalizador para su transformación, permitiéndole conectar con sus emociones y aprender a confiar en la vulnerabilidad. A través de su relación con Eda, Serkan aprende que no puede controlar todo y que a veces es necesario dejarse llevar y confiar en el destino. El pasado de Serkan, marcado por la culpa y la pérdida, es un obstáculo que debe superar para poder encontrar la felicidad y construir un futuro junto a Eda. Ahora centrémonos en Kerem Bürsin y en otra serie que, aunque no explícitamente relacionada con el dolor romántico como el que se le atribuye con Hande después de su relación, sí que presenta un personaje con un pasado tortuoso y un presente marcado por las consecuencias de sus acciones. ***Bu Seir Arkandan Gelecek ***. En esta serie Kerem interpreta a Ali Smith, un marinero que presencia el asesinato de su madre cuando era niño y es criado por Rauf, el cocinero del barco, quien se convierte en su figura paterna y su protector. Ali es un hombre atormentado por su pasado, un pasado marcado por la brutalidad y la pérdida. Ese recuerdo imborrable del asesinato de su madre lo persigue en sus pesadillas y lo ha convertido en un hombre desconfiado, solitario y con una rabia contenida que amenaza con explotar en cualquier momento. Intenta escapar de sus recuerdos a través del boxeo, una forma de canalizar su ira y su frustración, y la vida nómada en el mar, una búsqueda constante de un lugar donde pueda encontrar la paz. El género de esta serie es más dramático y de acción, aunque también tiene elementos románticos. La sinopsis nos cuenta cómo la vida de Ali da un vuelco cuando regresa a Estambul después de muchos años y se reencuentra con su pasado, con sus orígenes y con el amor, en la figura de Derin Mirkelamolu, una joven bailarina que le abre su corazón y le muestra la posibilidad de un futuro mejor. Pero ese pasado, marcado por la violencia y la pérdida, lo persigue constantemente, amenazando con destruir su nueva oportunidad de felicidad. Ali tiene que enfrentarse a los fantasmas de su infancia, a los responsables de la muerte de su madre y luchar por su futuro, mientras intenta proteger a la mujer que ama y construir una vida lejos de la sombra del pasado. La relevancia de esta serie para el tema que estamos tratando hoy radica en la profundidad con la que explora las consecuencias del trauma infantil en la vida de una persona. El asesinato de su madre marcó a Ali para siempre, convirtiéndolo en un hombre vulnerable, desconfiado y con una profunda cicatriz emocional. La serie muestra cómo el pasado puede condicionar nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra forma de ver el mundo. Ali lucha constantemente contra sus demonios internos, contra la ira y el dolor que lo consumen y contra el miedo a volver a perder a alguien que ama. Bu Seir Arkandan Gelecek nos presenta un personaje que lucha por superar su pasado, por encontrar la redención y por construir un futuro mejor, lo que la convierte en una historia inspiradora y conmovedora. La serie explora temas complejos como el trauma, la venganza, el perdón y la búsqueda de la identidad. Un dato interesante sobre esta serie es que Kerem Bürsin se preparó a fondo para el papel de Ali Smith, entrenando boxeo durante meses y trabajando con un entrenador personal para desarrollar la musculatura necesaria para el personaje. Además, se sumergió en la psicología del trauma para comprender mejor el impacto del asesinato de su madre en la vida de Ali. Además, la serie fue filmada en escenarios reales de Estambul, mostrando la belleza y la crudeza de la ciudad, lo que le da un toque de autenticidad y realismo que la distingue de otras producciones turcas. Las escenas de boxeo son particularmente impactantes, mostrando la intensidad y la brutalidad del deporte, así como la fragilidad emocional de Ali. Ahora, volviendo a Hande Erçel, hablemos de otra producción en la que el dolor y los secretos familiares la rodean, aunque quizás en una forma más melodramática y oscura, ***Siyainci ***. En esta serie Hande interpreta a Azal, una joven que vive en un pueblo costero del Egeo y está profundamente enamorada de Kenan, su novio de toda la vida. Su felicidad se ve amenazada cuando Bural, un hombre poderoso, rico y obsesionado con Azal, entra en sus vidas y decide que la quiere a toda costa. Bural está dispuesto a usar su poder y su influencia para separarla de Kenan y convertirla en su esposa. Esta serie se ubica dentro del género de drama romántico con toques de thriller y misterio. La sinopsis de Siyainci nos presenta una historia de amor truncada por la obsesión, la manipulación y la venganza. Azal y Kenan se prometen amor eterno, sellando su compromiso con una perla negra, símbolo de su amor inquebrantable. Sin embargo, su felicidad se ve destruida por la llegada de Bural, quien está dispuesto a todo, incluso a cometer actos terribles, para conseguir a Azal. La serie explora temas como la obsesión, la manipulación psicológica, la violencia de género,
la venganza y el poder del amor en medio de la oscuridad. En este contexto, el pasado de Azal, aunque no tan explícitamente traumático como el de Ali en Bu Seir Arkandan Gelecek, sí está marcado por la pobreza y la dependencia económica de su familia. Azal proviene de una familia humilde y trabaja incansablemente para ayudar a sus padres. Esta situación la convierte en una presa fácil para Bural, quien utiliza su poder y su riqueza para manipularla, chantajearla y separarla de Kenan. Él le ofrece una vida de lujo y comodidad, pero a cambio le exige que renuncie a su amor y a su libertad. Además, a lo largo de la serie se revelan secretos familiares que complican aún más la situación de Azal y la obligan a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su integridad y su amor por Kenan. El pasado de Azal, marcado por la vulnerabilidad y la falta de recursos, la convierte en una víctima de las circunstancias y la obliga a luchar por su felicidad y por la justicia. Aunque Si Jae-in no fue tan exitosa como Senkalkam, sí que le permitió a Ahn Der-zel demostrar su versatilidad como actriz y explorar un personaje más complejo, dramático y vulnerable. La serie también aborda temas importantes como la violencia de género, el acoso, la manipulación psicológica y la lucha por la independencia femenina en un contexto social conservador. Azal se convierte en un símbolo de resistencia y de empoderamiento, luchando contra la opresión y defendiendo su derecho a elegir su propio destino. Un dato curioso sobre Si Jae-in es que la serie fue filmada en Çeşme, una hermosa ciudad costera de Turquía, lo que le da un toque de belleza y exotismo a la producción. Los paisajes impresionantes del Egeo contrastan con la oscuridad de la trama, creando una atmósfera tensa y cautivadora. Y para finalizar, aunque no directamente relacionada con Kerem y Hande individualmente, quiero mencionar una serie que ejemplifica a la perfección cómo los secretos del pasado pueden destruir el presente y cómo las heridas sin sanar pueden afectar a generaciones enteras. ***Istanbul Helin, ***. Esta serie, que se ubica dentro del género de drama familiar, narra la historia de Süreyya, una joven cantante huérfana que vive en Estambul y se enamora de Faruk, el hijo mayor de una rica y poderosa familia de Bursa, los Boran. Cuando Süreyya se muda a la mansión de los Boran como novia, se enfrenta a la hostilidad de Esma Sultán, la matriarca de la familia, una mujer controladora y tradicional que ve a Süreyya como una amenaza para su poder y para el legado familiar. Además, Süreyya se encuentra con los secretos del pasado que acechan en cada rincón de la casa, secretos que amenazan con destruir la armonía familiar. La sinopsis de Istanbul Helin nos presenta una historia de amor, familia, tradición, secretos y conflictos generacionales. Süreyya, una mujer moderna, independiente y de espíritu libre, se enfrenta a las rígidas normas y costumbres de la familia Boran, mientras intenta ganarse el respeto y el amor de Esma Sultán, quien la considera una intrusa. Pero a medida que Süreyya se adentra en la vida de los Boran, descubre secretos oscuros del pasado, relacionados con infidelidades, ambiciones ocultas y tragedias familiares, que amenazan con destruir la familia y su legado. La relevancia de esta serie para el tema que estamos tratando hoy radica en la forma en que explora las consecuencias de los secretos familiares en las relaciones interpersonales. La familia Boran es un microcosmos de la sociedad turca, donde las tradiciones, las jerarquías familiares y los secretos del pasado tienen un gran peso. Cada miembro de la familia Boran está marcado por el pasado, por las decisiones de sus antepasados y por los secretos que se han guardado durante generaciones. Esma Sultán, la matriarca, es la principal guardiana de estos secretos y está dispuesta a todo para protegerlos, incluso a costa de la felicidad de sus hijos y de la armonía familiar. El pasado de la familia Boran, marcado por la infidelidad, la ambición, la traición y la pérdida, es una bomba de tiempo que amenaza con explotar en cualquier momento. Istanbul Helin es una serie que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y la comunicación en las relaciones familiares, y sobre cómo los secretos del pasado pueden destruir el presente y afectar a las generaciones futuras. La serie nos muestra cómo es necesario enfrentar el pasado para poder sanar las heridas y construir un futuro mejor. Un dato interesante sobre esta serie es que está basada en una historia real. La guionista Gülseren Budaykolu, una reconocida psiquiatra turca, se inspiró en la vida de una paciente suya, una mujer que se casó con un miembro de una familia rica y poderosa de Bursa, para crear la trama de Istanbul Helin. Esto le da a la serie un toque de autenticidad y realismo que la hace aún más conmovedora y resonante. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas series turcas donde el pasado juega un papel fundamental.
Hemos visto cómo el dolor, los secretos y los traumas del pasado pueden marcar nuestras vidas y cómo, a veces, necesitamos enfrentarnos a ellos para poder avanzar, sanar y construir un futuro mejor. Hemos explorado la vulnerabilidad de Eda en Senkalkapm, el tormento de Ali en Buseir Arkandan Gelecek, las dificultades de Azal en Siyainzi y la oscuridad de los secretos familiares en Istanbul Helin. Cada una de estas series nos presenta una perspectiva diferente sobre cómo el pasado puede influir en nuestro presente y cómo podemos aprender a lidiar con él. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas series. ¿Cuál de ellas les ha impactado más? ¿Conocen alguna otra serie turca donde el pasado sea un tema central? Déjenme sus comentarios abajo y charlemos un rato. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos fanáticos de las series turcas y, lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, romance e intrigas desde Turquía. Hasta pronto.